Shabbat Shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Para mí es un privilegio, una bendición estar hoy con ustedes en esta plataforma CADE, Conceptos Adecuados de Edificación. Y vamos a continuar con el estudio de la Parashá Jucat. Iniciamos el estudio anoche y la verdad es que es una porción con muchas enseñanzas, muchos temas de los que podemos hablar, pero el estudio que haremos hoy le he dado el título de ¿Por qué Moisés no pudo entrar en la tierra prometida? Jucat en hebreo significa decreto, designado, costumbre, manera, ordenanza, sitio, estatuto. Y esta parashá nos habla de las leyes de contaminación de cadáveres o Tumahamet, la purificación con el agua de la depuración preparada con la vaca roja o paradumá, y también nos habla de los tristes episodios como las muertes de Miriam y Aarón, el fracaso o el error de Moisés en las aguas de Meribá, la conquista de Arad, los amorreos y Basán. La parashá cubre desde Números capítulo 19, versículo 1, hasta el capítulo 22, versículo 1. Y es la porción semanal más breve, como comentábamos anoche, que tiene el libro de Números. Semana pasada estudiamos la Parashá Cora y vimos cómo el Eterno estableció la autoridad de Moisés y no la de Rubén como líder de Israel, no Rubén en sí, porque sabemos que Rubén ya había muerto, pero sus descendientes. Y la autoridad de Aarón como sumo sacerdote y su linaje escogido como sacerdotes de Israel y no los otros hijos de los clanes de la tribu de Leví. Los israelitas fueron advertidos de mantenerse alejados de las funciones sacerdotales y permitir que aquellos que fueron elegidos como representantes del Eterno hicieran su función e intercedieran a su favor. Entonces, en esta porción, en esta parashá Jucat, hemos visto cómo muere Miriam, la hermana de Moisés, y el episodio de la desobediencia de Moisés ante la instrucción del Eterno de que le hablara a la roca y cómo termina golpeándola, quitándole la gloria al Eterno. Vemos también la muerte de Aarón y el ungimiento de su hijo Eleazar como próximo sumo sacerdote. Vamos a analizar qué sucede en esta porción, en los versículos que tienen que ver con el error que cometió Moisés. ¿Por qué Moisés le habla tan duro al pueblo de Israel y los llama rebeldes? ¿Para qué nos dice tan detalladamente esta porción cómo ocurre? Porque les voy a decir algo. Si nos ponemos a analizar estos versículos, usted se dará cuenta que son pocos versículos, pero con una profundidad fuerte. Entonces tenemos que meternos en ellos, escudriñar en ellos para saber cuál fue el pecado tan grave que hizo Moisés que ocasionó que un hombre que había sido fiel durante todo su llamado al Eterno perdiera la bendición de no solamente entrar él, sino él como líder del pueblo de Israel. El primer mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin y acampó en Cades. Mientras estaban allí, Miriam murió y la enterraron. Ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y Aarón. El pueblo culpó a Moisés y dijo: si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, ¿por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir, junto con todos nuestros animales?
¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro en tierra. Allí la presencia gloriosa del Eterno se les apareció y el Eterno le dijo a Moisés: tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. Háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerás suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que se le dijo, tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Eterno. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes, gritó. ¿Acaso debemos sacarles agua de la roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Eterno le dijo a Moisés y Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Por eso este lugar se conoce como las aguas de Meribá, que significa discusión, porque allí el pueblo de Israel discutió con el Eterno y él demostró su santidad entre ellos. No hay duda, hermanos, de que todos los trayectos y viajes en el desierto eran guiados por el Eterno. El pueblo iba detrás de la columna de nube. Por lo tanto, si llegaban a un lugar en donde no había agua, no era casualidad. El Eterno estaba en control. Él los estaba llevando a un lugar en donde no había agua con un propósito. Es decir, el Eterno generó esta situación. Y ahora vemos cómo reaccionó el pueblo ante esta realidad. Primero, argumentaron que los habían llevado a un lugar en donde iban a morir ellos y el ganado. Y segundo, una vez más, mencionan Egipto. ¿Para qué nos sacaron de Egipto? Para traernos a un lugar malo como este. A pesar de que el pueblo sonaba muy duro, aquí el punto no era si ellos seguían con un corazón endurecido o si ya estaban confiando en el Eterno, no. La parashá nos está presentando un tema que a muchos nos deja con un sentimiento de tristeza. Primero, porque nos está relatando la muerte de Miriam y por otro lado, lo que vamos a hablar ahora, el decreto en contra de Moisés y Aarón de no entrar a la tierra prometida y la muerte de Aarón. Entonces, vamos a ver y a concentrarnos en un punto importante, porque estos versículos lo vamos a tratar de detallar para que podamos ver qué es lo que el Eterno tiene para cada uno de nosotros en el día de hoy. Lo primero es que dice que vinieron Moisés y Aarón al santuario a causa del pueblo, se postran delante de la presencia del Eterno y el Eterno, o sea, la gloria del Eterno se les aparece. ¿Qué sucedió 40 años atrás cuando salieron de Egipto? En el libro de Shemot 17. Dice que cuando llegaron al desierto de Sin, acamparon en Refidín y tampoco había agua. Es decir, estamos frente al mismo caso. Diferentes tiempos, pero el mismo caso. Y dice: danos agua para que bebamos. Y Moisés les responde: ¿por qué discuten conmigo? Y Moisés les dice: ¿por qué ponen a prueba al Eterno? El pueblo se pone más duro y le dice: ¿por qué nos sacaste de Egipto para hacernos morir en el desierto a nosotros y a nuestros hijos? Entonces Moisés, delante de ellos, se dirige al Eterno y le pide que lo ayude,
pues el pueblo dentro de poco lo iba a apedrear. Entonces, las dos diferencias que estamos viendo en cada una de estas situaciones es que Moisés, en el caso anterior, hace 40 años, no se quedó callado. Les responde al pueblo y en segundo lugar, viene y le pide ayuda al Eterno. Pero ahora aquí, en este caso, vemos que Moisés no le responde al pueblo. Y además se va hasta el tabernáculo, al santuario, en busca quizás de protección. O sea, él ya no se sentía con la confianza suficiente de que el Eterno estaba con él. Hace 40 años, cuando Moisés le dice que dentro de poco lo iban a apedrear, el Eterno le dice que pase delante de ellos y que tome a los ancianos y que tome la vara hasta Joreb. Y allí golpeara la piedra delante de los ancianos y el agua iba a salir, iba a fluir. Lo que el Eterno le dice es que no tenga miedo, no tema. Nadie te va a apedrear, nadie va a terminar con tu vida. Pasa delante de ellos, toma el mando, porque tú eres el líder, es lo que él está tratando de decir, y él, o sea, el Eterno, les iba a dar el agua. En este caso que estamos viendo hoy, nos dice que vienen al Eterno a causa del pueblo. Es decir, ellos ya estaban con un sentimiento de miedo y estaban tratando de escapar del pueblo. Se postran delante de la presencia del Eterno y entonces piden la ayuda. Aquí vemos que ya ellos estaban perdiendo el control, algo que no había sucedido antes. Ya ellos sentían que no podían dominar la situación. Entonces, ellos no solamente estaban postrándose para que el Eterno lo ayude y suple el agua, sino que ya ellos tenían miedo, ellos le temían al pueblo y ellos estaban buscando que el Eterno los protegiera. Entonces, el Eterno le responde a Moisés y le dice exactamente lo que tiene que hacer. Lo primero que nos dice es que debe tomar la vara. ¿Y qué representa la vara? Recordemos qué sucedió en el evento anterior de la porción anterior en Corá. Vimos que la vara de Aarón había sido dejada en el santuario como recordatorio de la insubordinación para que no se rebelen y no muera el pueblo. Es decir, era una señal para que el pueblo no volviera a amotinarse, o sea, a rebelarse en contra de la autoridad. La vara les iba a recordar al pueblo lo que había sucedido cuando ellos se rebelaron y para que ellos no terminaran como terminó Corá. Había dos objetivos con el hecho de tomar la vara. Por un lado, tomar el mando, o sea, retomar la autoridad que ya ellos tenían, y por otro, hacerle acuerdo al pueblo de que no debían rebelarse y las consecuencias de si ellos se rebelaban. Lo segundo es que el Eterno les dice, reúnan al pueblo alrededor de la piedra. Así como antes el pueblo se había congregado contra Moisés y también contra Aarón, y los cuales debieron escaparse, ahora ellos tenían que congregar al pueblo, pero sin tenerles miedo, sin tratar de escapar. El tercer punto es que el Eterno les dice que debían hablarle a la piedra. Lo cuarto es que les dice que la piedra daría agua, en plural, aguas. Es decir, que iba a dar varias veces agua. Entonces, el quinto punto que podemos analizar es que el Eterno le indica a Moisés que debería sacar el agua que salió de la piedra. Lo repito, Moisés deberá sacar el agua que salió de la piedra. El sexto punto, Moisés debería darle de beber a la congregación y después al ganado. Es decir, en una forma ordenada, sin que nadie se avalanche ni se tire uno encima del otro. Todo tenía que ser ordenado, sin desesperación, porque iba a haber agua para todos. Ahora, todo tenía que ser con orden, bajo la instrucción y el liderazgo de Moisés. Entonces, ¿por qué el Eterno le está dando
tanto detalle a Moisés aquí? Porque lo que les digo, son pocos versículos lo que estamos viendo, simplemente números 20 del 1 al 13, pero fíjense todo lo que podemos extraer. ¿Por qué fue tan preciso? ¿Por qué el Eterno estaba siendo tan específico con Moisés? La Escritura nos dice, hermanos, que Moisés tomó la vara de delante de la presencia de Dios, o sea, la vara que estaba en el arca, la vara que había florecido, que había dado fruto, y dice que reunió a la congregación, pero fíjense lo que sucedió ahora. Les dijo, escúchenme rebeldes, ¿acaso de esta piedra les sacaré agua? En realidad, el primer punto aquí es que el Eterno jamás le pidió a Moisés que se dirigiera al pueblo de una manera tan dura. Y esto lo vamos a analizar en un momento con más detalle. Aquí vemos algo que no habíamos visto antes, y es que Moisés estaba enojado. Sacó toda su ira en ese momento. Luego, Moisés levanta la mano y golpea la piedra con la vara 2 veces. ¿Por qué tanto lujo de detalle, hermanos? Todo esto demuestra que Moisés estaba enojado, los llama rebeldes, pero el golpe que él le da a la piedra tampoco fue un golpe común. Él le pega a la roca y lo hace con fuerza. Y no una sola vez, lo hizo 2 veces. En otras oportunidades vimos cómo Moisés tomaba la iniciativa y realizaba actos por su propia cuenta para corregir una situación errada cometida por el pueblo. Pero aquí, hermanos, estaba lleno de enojo. Hay una diferencia entre esta ocasión y las anteriores. El Eterno, en las ocasiones anteriores, como por ejemplo cuando él rompió las tablas, el Eterno no le dijo a Moisés que rompiera las tablas, pero lo hizo para salvar al pueblo del pecado del becerro de oro. Sin embargo, esto no le trajo consecuencias a Moisés, pero el Eterno no le dijo lo que él tenía que hacer. El Eterno solamente le dijo, baja, ve que tu pueblo está pecando. Sin embargo, en esta ocasión, el Eterno le dio instrucciones precisas a Moisés de lo que él tenía que hacer. Aarón, en todo el relato, estuvo pasivo, no hizo absolutamente nada, y también por esto fue juzgado, pues él también escuchó lo que el Eterno le dijo específicamente qué era lo que ambos tenían que hacer. Cuando el Eterno dijo, hablen a la piedra, lo dijo en plural. Aarón también tenía que participar, no era solamente Moisés. Entonces, esto nos enseña, hermanos, que cuando el Eterno da una instrucción y nosotros estamos escuchando la palabra, sea que usted le esté leyendo y usted actúa de manera pasiva y no interviene cuando usted ve que alguien está cometiendo un error, usted también va a ser juzgado por ese error, aunque usted no haya hecho nada. Entonces, Aarón no hizo absolutamente nada, pero también ese fue su pecado. Aarón tuvo varias oportunidades de intervenir y frenar a Moisés cuando vio que estaba llamando al pueblo rebelde, cuando ve que levanta la mano para pegarle a la roca. Él pudo haberlo parado, detenido, agarrarle la mano. Cuando ve que le pegó una vez, pudo intervenir para que no le pegara la segunda vez, pero no hizo nada. ¿Qué entonces fue lo que hizo que Moisés perdiera la paciencia de esta forma? Porque no era la primera vez que el pueblo se rebelaba, no era la primera vez que el pueblo lo confrontaba, no era la primera vez que el pueblo amenazaba con apedrearlos.
o que les echaba en cara lo supuestamente bien que vivían en Egipto. La respuesta, hermanos, está en el inicio de la porción. Su hermana Miriam acababa de morir. La persona que lo salvó de morir en Egipto, porque recordemos que cuando Moisés nació, había un edicto en donde los varones debían morir. Ella lo salvó. Ella estuvo en muchos momentos importantes en la vida de Moisés. Él estaba triste. Quizás no tuvo el tiempo suficiente, como era el líder de Israel, de guardar el luto como correspondía por su hermana. Pero todo esto, ver la manera como el pueblo lo confronta en un momento tan difícil, disgustó a Moisés y sacó toda la ira que tenía. Esa vara representaba el liderazgo. Esa vara iba a hacer que el pueblo retrocediera y se calmara. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿por qué el Eterno los lleva aquí a este punto en donde no había agua? Hermanos, a veces tenemos la bendición al alcance de nuestras manos, pero todavía el Eterno tiene muchas veces que probar nuestro corazón. El Eterno sabía que los estaba llevando a un lugar donde no había agua. El Eterno quería que el pueblo finalmente asimilara que aún en un lugar difícil, Él estaba con ellos y Él les iba a proveer. También Él estaba probando el carácter de Moisés y de Aarón como líderes, porque ya había transcurrido mucho tiempo y ellos ya estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Lo que el Eterno le dijo a Moisés y Aarón es que habían perdido cuando les da ya la sentencia de que no iban a entrar, es que ellos habían perdido la capacidad de dirigir. Y dirigir, hermanos, no quiere decir que un líder va a ejercer poder y fuerza como si fuera un dictador. No. La escritura nos enseña que el verdadero liderazgo es aquel que puede pararse frente al pueblo, transmitir valores, pero sin forzar al pueblo. Y cuando el Eterno les reclama que ni le creyeron, ni le santificaron, esto también lo vamos a ver ahora un poquito más detallado, es porque quitaron la oportunidad de santificarlo y glorificarlo delante del pueblo. El error en sí, amados, y quiero que se graben estas palabras porque vamos a continuar ahora con el desarrollo de este tema, es, no fue que él le pegó a la piedra en vez de hablarle, fue la consecuencia visible de algo interior mucho más profundo. Si volvemos al relato de Éxodo 17, cuando apenas salían de Egipto, el Eterno le dice que golpee la piedra para que salga agua y el pueblo pueda beber. Vemos que el punto no era meramente el hecho de golpear la piedra o no, sino que el tema es golpearla denotaba enojo y que no se hagan las cosas exactamente como el Eterno le dijo, porque ya le había pedido que golpeara la piedra. Lo que el Eterno quería enseñarles, y no solo que no se pudo enseñar en ese momento, porque ya se había profanado su nombre, era que el Eterno, como su proveedor, podía sacar agua de cualquier lugar.
Entonces, la Torá nos está hablando aquí de algo que nosotros debemos prestar mucha atención. Lo primero que vemos es que cuando el pueblo exige el agua, luego de que Miriam muere, es que Moisés y Aarón van a consultar al Eterno. El Eterno les dice lo que deben hacer. Y como podemos ver, la instrucción del Eterno era tomar la vara y posteriormente hablarle a la roca a la vista del pueblo. Sin embargo, Moisés no hace lo indicado al 100%. Él solamente cumplió la primera parte de la instrucción que el Eterno le da. Moisés va, toma la vara de Aarón de delante de la presencia del Eterno, como él le mandó, reunieron a toda la congregación y ahí es cuando les dice, oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Moisés levanta la mano, golpea la peña con la vara 2 veces y salieron muchas aguas. Y la congregación bebió y también los animales. La primera lección es, cumple la instrucción al pie de la letra, no a medias. Podríamos decir que Moisés estaba cansado, agotado, fastidiado, quizá ya no estaba con el mejor ánimo por la muerte de su hermana, quizás, hermanos, por eso se equivocó, ya que su mente estaba en su dolor, porque como acabamos de mencionar, quizá no pudo hacer duelo, pero ese realmente no fue el problema. Moisés sabía lo que tenía que hacer, sin embargo, no lo hizo. El Eterno le dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por lo tanto, no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Podríamos decir que el fin justifica los medios. El pueblo quería agua y la consiguió. Pudiéramos decir, pero daba igual si él le hablaba o golpeaba la piedra. Hermanos, para muchos, incluyéndome a mí, este pasaje es muy duro. Yo creía, como todavía creen muchos hoy, que el Eterno había exagerado con el castigo sobre Moisés y Aarón. Sin embargo, analizando más a fondo todo lo ocurrido aquí, me di cuenta de que realmente se cometió un grave error por parte de Moisés y su pasivo hermano Aarón. Y es lo que quiero compartirles hoy, porque como les comentaba al principio, cuando el pastor Luis y yo hablamos de que iba a dar la enseñanza hoy, el Eterno puso en mí de una vez el tema. Y es lo que estamos hablando hoy. Entonces, en primer lugar, debemos recordar que la responsabilidad de un líder es mucho más fuerte. Se exige de él más compromiso, más entrega, por lo que no debe sorprendernos, en primer lugar, la decisión del Eterno. En segundo lugar, el Eterno quería dar una lección maravillosa a su pueblo que cambiaría, hermanos, su manera de pensar y de actuar. Pero dado a que Moisés hizo todo lo contrario, se perdió toda posibilidad de hacer un cambio en los corazones del pueblo. La primera instrucción que recibió Moisés fue que tomara la vara. ¿Y por qué sabemos que la vara era la vara de Aarón? Números 29 nos da la respuesta. Dice, entonces Moisés tomó la vara de delante del Señor, como él le mandó. Entonces, si nos dice la escritura de delante del Señor, sabemos que es la vara de Aarón que se guardaba en el arca. También hay un midrash que nos dice, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y hará cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra ustedes. Como vemos aquí, la función de la vara era para establecer y reforzar el liderazgo y también para hacer cesar las quejas de los hijos de Israel en contra de Moisés y Aarón, porque les recordaría lo sucedido con Corá. La vara, por un lado, también
los pondría a reflexionar. Pero también miren esto hermoso. Moisés recibió la instrucción de hablar a la peña, a los ojos de los hijos de Israel, con la vara en la mano, porque el Eterno tenía dos mensajes que transmitir. Primero, si esa vara que tenía Moisés en la mano había estado muerta, había sido un pedazo de madera que no tenía vida, y por su palabra, esa vara floreció, esa vara reverdeció, esa vara dio fruto. Lo mismo sucedería con una piedra, que al hablarle, un mineral que no tiene vida, daría agua, se convertiría en una fuente de vida. El Eterno quería enseñarle al pueblo que si la materia inerte oye su voz y produce vida, cuánto más el ser humano, que es la corona de la creación, porque fuimos hechos a imagen y semejanza del Eterno, podría hacerlo. Cuando cada uno de nosotros escucha la voz del Eterno, o sea, su palabra, su Torah, algo cambia en cada uno de nosotros. Y yo sé que todos los que estamos aquí podemos dar testimonio de eso. Cuando escuchamos esa voz de nuestro interior, brota una fuente de vida eterna, como dijo Yeshua. Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, esto hubiera colocado al pueblo en un nivel diferente. Ya dejarían de tanta duda, porque el Eterno, al traer esta enseñanza y la otra que la vamos a ver en un momento, porque la otra enseñanza tiene que ver con Yeshua, el pueblo iba a entrar en razón y es posible que se acabara la queja definitivamente. Finalmente, Moisés se comportó contrario a lo que se esperaba de él. Y es triste, hermanos, pero también vamos a analizar el por qué, qué pudo haber sucedido aquí. Cuando Moisés golpeó la roca en vez de hablarle, estaba enviando un mensaje al pueblo y es que estoy haciendo esto por mis propias fuerzas. Él en ese momento dejó de creer y confiar en la voz del Eterno. Nunca debemos olvidar la importancia que tiene nuestra palabra. ¿Por qué? Porque si tú eres un líder, tú eres un eco de la voz del Eterno y tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces, sigamos analizando lo sucedido. Él toma la vara y reúne al pueblo. Entonces, ¿qué habría hecho mal Moisés en este incidente? Que llegó a ser conocido como las aguas de la discordia. Rashi, un sabio de la Torá, señala que el Eterno le ordenó a Moisés que le hablara a la piedra y no que la golpeara. Y explica que si hubiera extraído agua de la roca, con solo acercarse a ella, se habría realizado un milagro de proporciones mucho mayores. Y este milagro habría santificado al Eterno delante de los ojos del pueblo de Israel. Pero no pudo ser así, pues como explicamos anteriormente, la materia inerte obedecería la voz del Eterno y daría agua. El rabino Moshe ben Maimón o Maimónides ofrece una explicación diferente. Él dice que el pecado de Moisés habría sido perder la paciencia con el pueblo de Israel cuando sus miembros se quejaban de la falta de agua. Ninguna persona, hermanos, especialmente un líder de la talla de Moisés, considerado, hermanos, como el hombre más espiritual que jamás haya existido,
debió mostrar signos de impaciencia al hablar, falta de control, falta de paciencia, o mejor dicho, de dominio propio. Según Maimónides, habría sido el grito, escuchen rebeldes, gritado por Moisés, lo que le costó la entrada en la tierra prometida. Y Moshe ben Nachman, o Nachmanides, él no acepta ninguna de las dos explicaciones anteriores. Este comentarista o sabio judío plantea el siguiente punto. Si estuvo tan mal que Moisés golpeara la roca, ¿por qué el Eterno le habría ordenado que llevara consigo su bastón cuando extraía agua para el pueblo de Israel? De hecho, la Torá subraya que Moisés tomó el bastón delante de la presencia del Eterno como él le ordenó. Y además, en otra ocasión, el Eterno le ordenó a Moisés que extrajera agua golpeando la roca. No había nada malo en suponer que el Eterno le dijo que se llevara el bastón con él para cumplir con el mismo propósito. Nachmanides también cuestiona la explicación de Maimónides, justificando que el episodio del agua de la discordia no fue la primera vez que Moisés se enfureció con los hijos de Israel. Durante 40 años, el pueblo de Israel se quejó constantemente, se rebeló y pecó contra su líder. Y aunque Moisés los amaba y los protegía e intercedía incondicionalmente por ellos, siempre los reprendía, incluso por razones de menos importancia. Entonces, ¿por qué fue castigado esta vez cuando les habló duramente y no en las ocasiones anteriores? Según este sabio Nachmanides, Moisés se equivocó al decir al pueblo: sacaremos pues agua de esta roca para saciarles. Las palabras del profeta, nos explica el sabio, podrían hacernos creer que fue Moisés y no el Eterno quien realizó el milagro de sacar agua de una simple piedra. Cualquiera, especialmente un líder espiritual que se atribuya el mérito de una hazaña sobrenatural, está usurpando el lugar del Eterno, de nuestro Creador. Y en el momento en que un líder del pueblo del Eterno desarrolla su ego, hermanos, fracasó en su misión, en su propósito. Nachmanides encuentra apoyo a su explicación en las palabras que el Eterno le dice a Moisés: porque no creíste en mí, lo que sería una indicación de que Moisés había fallado no solamente por la cuestión de golpear la roca, sino porque se tomó el mérito para él. Entonces, vemos aquí que los sabios de Israel, cada uno tiene una postura. Pero fíjense que cuando Dios, el Eterno, da la sentencia, habla de dos puntos, y esto también lo vamos a ver ahora. Entonces, otros estudiosos intentan encontrar diferentes justificaciones para este episodio del agua de las discordias, y cada uno hace un comentario y trae lecciones importantes. Dice el Talmud, también las enseñanzas de los sabios, pero vemos que todos se contradicen entre ellos mismos, entre sí. Y todos son portadores de la palabra del Eterno. Y cada postura, hermanos, aunque quizás digamos, pero ¿cómo es posible? Es válida. Golpeó la roca, se tomó la gloria del milagro para él. Pero aún así, no podemos evitar preguntarnos si Moisés cometió un pecado tan grave que le negó el acceso a la tierra de Israel, a la tierra prometida. ¿A qué se debe entonces tanta controversia sobre cuál pudo haber sido el error? Si ni siquiera los mismos sabios que han estudiado este tema por años se pueden poner de acuerdo. La versión oficial
dice que Moisés desobedeció una orden divina, habiendo recibido la orden de hablarle a la roca, la golpeó con su bastón. Pero la cuestión se complica aún más cuando la Torá oral nos dice que Moisés de hecho comenzó hablándole a la roca. Esto no lo vemos en nuestra Biblia. Esto lo relatan los judíos a través de las enseñanzas, ¿verdad? Que ellos transmiten de la Torá oral. Si esto fue así, hermano, todavía la cosa es más grave. Porque si él comenzó hablándole y el agua no fluía, y después él toma la decisión de golpearla, a pesar de que el Eterno le dijo, solo háblale, entonces la cosa se pone todavía peor. La Torá oral dice que él comenzó hablándole a la roca, pero esta acción no hizo que el agua fluyera. Por eso, Moisés golpea la piedra y entonces sale el agua. Primero en cantidades escasas. Tenía que fluir con más intensidad y volumen. Y es por esto que él vuelve y golpea la roca. Y según el Midrash, el propio Moisés quedó perplejo por las consecuencias del incidente. Después de comunicar que no podría entrar en la tierra prometida, dice la enseñanza de la Torah oral, que él le dijo al Eterno, esto era una trampa contra mí. La Torah apoya en cierta medida la queja de que todo el episodio fue un pretexto utilizado por el Eterno para que no entrara Moisés en la tierra prometida. Pero hermanos, esto no es lo que podemos ver. Aquí vemos que el Eterno le dio una instrucción a Moisés y él no obedeció. ¿Por qué la Torah oral se basa para enseñar esto? Porque ellos dicen que 40 años antes del incidente de las aguas de la discordia que estamos viendo hoy, ocurrió otro evento que fue el de los 2 espías que fueron enviados a la tierra prometida. Cuando ellos regresaron, trajeron un mal informe y esto hizo que el pueblo se rebelara. Decepcionados por la falta de fe de su pueblo, el Eterno dio el decreto de que la generación que salió de Egipto en su totalidad, es decir, los hombres mayores de 20 años, iban a morir en el desierto. Las únicas excepciones serían los 2 espías que trajeron un buen reporte, que fueron Yehoshua, el hijo de Nun, y Caleb, el hijo de Jefunet. No se nombra aquí a Moisés y Aarón, pero hay un punto que olvidamos y es que el Eterno cuando da esa orden, ese decreto, él menciona los que pecaron. Y a pesar de que cada día nosotros pecamos, Moisés y Aarón hasta este punto se habían mantenido fieles. El grave error lo cometieron en lo que nosotros estamos estudiando hoy. Moisés no solamente fue el mayor profeta de la historia de la humanidad, sino un modelo supremo del pueblo de Israel. Un hombre fiel y un pastor celoso. Cuidó del pueblo de Israel, intercedió muchísimas veces por el pueblo. Entonces, la generación que cometió un error, el Eterno dijo que no entraría. Y durante su viaje de 40 años por el desierto, Moisés enseñó Torá, se ocupó de las necesidades del pueblo, buscaba la presencia del Eterno cuando necesitaba guía y dirección. Sin embargo, vemos que en este punto falla siendo rebelde contra el Eterno. Y eso es lo que
hoy nosotros tenemos que analizar. Este relato de Moisés golpeando la roca que estamos estudiando hoy, vemos que Israel estaba en un momento crucial. Ellos estaban ya a punto de entrar en la tierra prometida. Después de casi 40 años de vagar por el desierto, habían llegado a Cádiz y como ya había ocurrido en otras ocasiones, no había agua. Y el pueblo, una vez más, comienza a murmurar, a quejarse y a recordar Egipto. Y lo que más me impresiona aquí es recordar Egipto, porque estamos hablando de que esta generación no fue la que salió de Egipto. Esta era la generación que iba a entrar en la tierra prometida. Entonces, lo que ellos estaban hablando era lo que ellos habían oído de sus antepasados. La frustración y la impaciencia del pueblo eran constantes. Ya Moisés había soportado mucho. Y ante la desesperación, ya vimos, Moisés y Aarón buscan de la presencia del Eterno. El Eterno les dice lo que tienen que hacer, pero ellos desobedecen. Aunque el agua brotó y el pueblo sació la sed, la desobediencia de Moisés tuvo grandes consecuencias. El Eterno se dirigió a Moisés y Aarón y les dijo, no creyeron en mí. Y yo quiero que guarden esto, porque esto lo vamos a ver ahora. Primero les dice, no creyeron en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Por lo tanto, no entrarán esta congregación en la tierra que les he dado. La consecuencia principal fue que Moisés y Aarón no iban a poder entrar en la tierra prometida, pero se adelanta la muerte de Aarón. ¿Por qué? Por la falta de fe y santificación. Moisés no confió plenamente en la palabra del Eterno. Cuando le dijo que de esa roca él iba a sacar agua con solamente Moisés hablarle. Al golpearla, él actuó como si el milagro, y como ya hemos visto desde el principio, dependiera de algo que él iba a hacer. Y no era así. Esto impidió que el Eterno fuera reconocido como el santo y el poderoso de Israel. Vemos que hubo un irrespeto a la autoridad del Eterno al golpear la roca. Moisés se adelantó. Si como dice la Torah oral y como dicen nuestros hermanos, él comenzó hablando, él tenía que esperar. Porque el milagro no dependía de él, dependía del Eterno. Y es en el momento preciso que el Eterno actúa, no cuando nosotros queremos. Y aquí viene lo segundo que el Eterno quería mostrar. Esa roca era una representación de Yeshua. La primera vez que el Eterno le dijo a Moisés que golpeara la roca, esto representaría el sufrimiento que Yeshua iba a experimentar para proveer la salvación. Cuando Moisés la golpea nuevamente, Moisés podría estar desvirtuando el simbolismo que el Eterno quería transmitir al pueblo, implicando que Yeshua necesitaba volver a ser golpeado. Cuando el Eterno lo que quería mostrar era que al hablarle a la roca, o sea, Yeshua, su poder se iba a manifestar en nuestras vidas. La historia de Moisés y la roca nos trae a nosotros un recordatorio poderoso de la importancia de la obediencia completa, hermanos, no parcial, no en el momento que yo quiero o en el momento que yo creo. Y la santificación del Eterno en todo momento. Anoche hablábamos de que todavía, hermanos, nosotros no hemos podido entender a plenitud lo que es la santidad. Entonces, aquí vemos
la importancia de la santificación del Eterno en todo momento, no en un momento específico. La desobediencia de Moisés impidió que él completara, que él llevara a cabalidad su misión, su propósito. El motivo principal por el que Moisés golpeó la roca en lugar de hablarle, a pesar de la instrucción clara del Eterno, fue su exasperación, su enojo con el pueblo de Israel. Es como que toda la ira, toda la desesperación que él acumuló por años, en ese momento la liberó. Frustración acumulada. El pueblo de Israel había estado quejándose por años. Enfado personal, su desesperación de ver cómo en un momento en donde él estaba pasando por un duelo, ni siquiera el pueblo respetó eso. Desconfianza, hermanos, en la instrucción divina. Años tratando con el Eterno como nadie nunca lo ha hecho. Y en ese momento dudó. Actuó por sí mismo, atribuyéndose la gloria a él. Moisés diciendo, os hemos, o sea, él y Aarón, de sacar agua de esta peña. Él estaba implicando que era él y Aarón quienes iban a realizar ese milagro en lugar del Eterno. En lugar de mostrarle a Israel que el Eterno todavía estaba con ellos y que era su poder el que se iba a manifestar en ese lugar. Repitió un acto. El Eterno no le dijo golpea, el Eterno le dijo háblale a la roca. Y la roca es ese símbolo de Yeshua, que iba a ser golpeado una vez y para siempre. Moisés golpeó la roca, impulsado por una combinación, hermanos, de emociones, frustración extrema, enojo, ira, falta de fe, cansancio. Y las consecuencias para Moisés fue que no pudo entrar en la tierra prometida. Moisés murió en el monte Nebo, en la tierra de Moab, justo en el momento antes de que el pueblo cruzara el río Jordán. Y aunque suplicó, el Eterno no cedió. ¿Cuáles fueron las consecuencias para Aarón? Se le prohibió la entrada a la tierra prometida y murió después del incidente, poco después. Porque estos versículos que estamos viendo son del 1 al 13 y ya en el 23 al 29 se da la instrucción de que Aarón subiera al monte de Hor con su hijo, se le quitara las vestiduras y se le pusieran a Eleazar. ¿Cuáles fueron las consecuencias para el pueblo? Porque también el pueblo recibió consecuencias. Aunque el pueblo fue el catalizador, o sea, lo que movió la frustración de Moisés, y el agua fluyó y ellos pudieron continuar con el viaje, este evento sirvió para que tanto los líderes como el pueblo entendieran la importancia de la santidad y la autoridad del Eterno. El pueblo perdió dos líderes importantes. Entonces, este incidente en Cádiz no fue solamente un momento de prueba para Moisés, sino también para Aarón. ¿Cómo nosotros podemos ver esto para nosotros hoy día? Hermanos, debemos tener obediencia sin excusa. Nosotros no podemos querer obedecer al Eterno en la manera que nosotros queramos.
Debemos tener cuidado con la ira y la frustración. Debemos honrar al Eterno en público, sin temor. El Eterno es fiel, aun cuando nosotros le fallamos, pero tenemos que esperar el momento de Él y no querer hacer las cosas en nuestro tiempo. Si Él nos dice, háblale, debemos hablar y esperar, porque a veces nosotros queremos hacer el trabajo del Espíritu del Eterno y eso no nos corresponde. Este es un llamado para que nosotros tengamos una obediencia radical, porque la obediencia parcial es desobediencia, hermanos, y lo vemos aquí, a tener dominio propio, a honrar al Eterno en todo tiempo, públicamente, en lo secreto, y a mantener humildad constante en todo tiempo. Moisés llamó al pueblo rebelde y todos conocemos, hermanos, que hay personas que son difíciles en los ministerios, personas que son condescendientes, aquellos que creen que se lo saben todo, que son argumentativas, que son egoístas, que son irreverentes, que son groseras. Pero nosotros estamos llamados a tratar con todo tipo de personas, porque tratar con personas difíciles, eso se convierte en un ejercicio para que nosotros aprendamos paciencia, amor, compasión y gracia también. En el Sermón del Monte, Yeshua fue muy específico respecto a cómo nosotros debemos tratar con las personas difíciles. Él dijo, pero ustedes los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que les aborrecen, bendecid a los que los maldicen y orad por los que los calumnian. Y al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y también hay un punto importante. Repetidas veces en la escritura se nos llama a tratar a los demás con amor. Y Yeshua advirtió incluso que no debemos llamar a nuestros hermanos, como dice Mateo 5:22. Pero les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Raca puede traducirse también como insensato, inútil. Entonces Yeshua aquí estaba reconociendo y estaba enseñando que quien insulta a otra persona corre el riesgo de ser juzgado por otros hombres. Y esto nos muestra la gravedad de la acción de Moisés al llamar al pueblo rebeldes con ira. Si en verdad el pueblo era rebelde, lo sabemos, hermanos. Pero lo que no debió suceder, lo que Moisés no debió permitir, es que sus emociones se descontrolaran. Entonces, sabemos que además de esto, quiso tomarse la gloria del Eterno. Y el Eterno le dice, porque ustedes no creyeron en mí. Quizás Moisés no lo hizo a propósito, pero este es un peligro, hermanos, que vemos hoy frecuentemente en muchos líderes, de atribuirse los méritos del éxito ministerial a nuestro propio esfuerzo. Y se les olvida que aún lo que hablamos no nos pertenece. Nosotros solamente somos vasijas que el Eterno usa. Y la gloria siempre, hermanos, siempre, pero siempre tiene que ser para Él. Y este es un peligro que los apóstoles en el tiempo de Yeshua procuraban evitar.
Hechos 3:12 dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Pedro les estaba diciendo que eso no había sido hecho por ellos, sino la obra del Eterno en la persona. Y durante todo el trayecto del pueblo de Israel por el desierto, el Eterno fue su proveedor, su sustentador, les dio agua, el maná que venía del cielo. Y aún así, el pueblo se quejaba. El Eterno aquí también quería manifestarse como Yud-Heh Vad-Heh Jireh, aquel que provee, aquel que suple todas las necesidades. Entonces, podemos ver aquí cómo una persona puede destruir su ministerio, su propósito. ¿Y por qué la escritura dice que nosotros debemos mantenernos fieles y que debemos buscar santificarnos cada día? ¿Y por qué nosotros debemos no pensar que estamos en una buena posición con el Eterno? Porque nosotros pecamos cada día, hermanos. La sentencia del Eterno, por cuanto dejaron de creer en mí. Y en hebreo, la palabra para creer puede traducirse de varias maneras, dependiendo del contexto que vamos a usar. Lejamín es una, para creer. La otra es lisbor. Y también se utiliza la palabra emuná. Lejamín es un verbo que expresa la acción de creer en algo o en alguien. Y se traduce al español como confiar. Anima amimbo significa yo creo en él. Lisbor es también un verbo que se utiliza para expresar una opinión o creencia similar a opinar o asumir. Y emuná, que ya lo hemos aprendido, se refiere a fe, pero también a confianza, a fidelidad. Entonces, mientras que lejamín y lisbor son verbos que expresan diferentes tipos de creencia, emuná es la palabra para que nosotros expresemos nuestra fe en sí misma. Recordemos qué es la fe. Esta palabra está asociada con creencia y esperanza, pero también es una acción. Lo primero que nosotros necesitamos entender es que emuná es un sustantivo que proviene de un verbo. Y el verbo, la raíz de la palabra emuná es amán, que significa creer, que también tiene varias implicaciones físicas y prácticas. El verbo creyó, que viene de amán, y también de la raíz, que es la raíz de emuná, nos habla de una fe con acción. No es solamente que yo creo, es que yo tengo que poner por obra eso que yo digo que creo. La emuná, como nuestra fe, como también la verdad, es en donde nosotros nos apoyamos, hermanos. Por eso aquí el Eterno estaba mostrando una roca, porque ¿en qué nos tenemos que apoyar? En esa roca que es Yeshua. Moisés deshonró al Eterno, lamentablemente, tristemente. Y muchos ministerios, hermanos, son estorbados cuando hay intervención humana, cuando no escuchamos, cuando no obedecemos la instrucción del Eterno. ¿Cómo arruinamos nuestro llamado? ¿Cómo arruinamos nuestro ministerio? Hermanos, miremos este ejemplo. No estamos hablando de cualquier persona.
Moisés era un hombre con una espiritualidad que dice la palabra que nadie ha tenido. Fue un hombre que habló cara a cara con el Eterno, que pasó mucho tiempo en la presencia del Eterno, que tuvo revelación como nadie, que hizo en nombre del Eterno señales y prodigios. Pero ¿qué pasó? El cansancio. Se dejó llevar por la presión. Perdió el dominio propio. Perdió la confianza en el Eterno. No honró al Eterno y perdió la bendición por lo que tanto esperó, entrar en la tierra prometida. Y sabemos que él pudo ver la tierra prometida y también que un día la pisó cuando la transfiguración, ¿verdad? El relato de la transfiguración con Yeshua. Y sabemos que él tiene su galardón, porque Moisés fue un hombre que amó al Eterno. Pero la enseñanza aquí es para nosotros. Habacuc 2:4 dice, el justo vivirá por su fe, por su emuná. Y la fe es esa certeza de lo que se espera, esa convicción de lo que no se ve, pero que anhelamos. Es poner por obra, accionar nuestra creencia. Si creemos, debemos, hermanos, aplicar lo que creemos. Y créame, no es fácil. Es muy fácil hoy nosotros estar aquí hablando de este evento, pero usted se imagina lo que es estar con un pueblo desagradecido 40 años, escuchando quejas y rebeldía y acusaciones. No es fácil, pero tenemos que tener una buena actitud de corazón. Debemos fortalecer nuestra fe. ¿Cómo? Profundizando en la escritura, mostrando adoración al Eterno, congregándonos, hermanos, porque cuando nos sentimos débiles, el hermano nos levanta con una palabra, nos fortalece, orando sin cesar. El ayuno que hemos olvidado, la práctica del ayuno. Debemos edificar nuestra fe, fortalecer nuestra fe. Desarrollar el fruto del Espíritu en nuestra vida. Es fundamental hacer esto. ¿Y cómo lo hacemos? Fortaleciendo nuestra relación con el Eterno. Una vez más, la oración, el estudio de la palabra, comunión con nuestros hermanos, mantenernos activamente buscando cómo mejorar nuestra vida y nuestra relación con el Eterno. Recordemos que dice Gálatas 5:22-23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cómo hago para cultivar el fruto en mí, mi relación con el Eterno? Orar, sumergirnos en su palabra diariamente y buscar la compañía de personas de nuestra propia fe y manifestar en nuestra vida ese fruto. Recordemos que Yeshua dijo que los suyos serían conocidos por el fruto. Y una cosa más que nos hemos olvidado, la dependencia del Espíritu del Eterno, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Cada día nosotros debemos reconocer nuestra necesidad del Eterno y pedirle que su Espíritu se manifiesta en nuestras vidas. Al seguir estos pasos, amados hermanos, cultivaremos una vida llena del fruto del Espíritu. ¿Estoy diciendo que seremos mejor que Moisés?
No, jamás. A Moisés su mérito, porque fue un hombre que amó al Eterno. ¿Qué debemos aprender? Justamente eso. Ver en Moisés ese hombre que amó, dedicó su vida al Eterno y aprender de ese pequeño error que le costó a él la entrada a la tierra prometida. Mantenernos buscando del Eterno y reflejar el carácter de Yeshua en nuestras vidas. Shabbat Shalom, queridos hermanos. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes, como lo fue para mí. Espero que sigan disfrutando de este Shabbat en sus congregaciones, junto a su familia. Shabbat Shalom.